a contar un poco la dinámica de la actividad. Veo que está el público que invitamos especialmente, que son los chicos y las chicas estudiantes de la Escuela María Claudia Falcone, que tienen como objetivo, sin meterle presión, entrevistar nada menos que a Elsa y a Paula. Y me pone muy contento que además hay más gente. Eso está buenísimo. La idea es que los chicos y las chicas puedan hacer la entrevista. Una vez que los chicos y las chicas pregunten todo lo que quieran preguntar, podemos, por supuesto, habilitar el micrófono si hay otras preguntas. Yo vengo del CENPAT, que es el Centro Nacional Patagónico en Puerto Madryn, vengo de lejos. Vengo con Sole y Marcos, que forman parte de un programa educativo que se llama Ciencia e Identidad, y hacemos estas cosas, que tienen que ver con esto, con contar cómo la ciencia colaboró en los procesos de restitución de memoria y de identidad. Además, trabajamos en conjunto con el Banco de Datos Genéticos. El Banco de Datos Genéticos nos invitó muy amablemente a participar de este foro. Gracias. Formamos parte del CONICET, está la presidenta del CONICET acá, está el director del CENPAT. Hay tanta gente que estoy un poco nervioso, les tengo que admitir. Y por supuesto están Paula y están Elsa. Sin más, si les parece, yo lo que quiero hacer ahora es empezar. Sé que faltan todavía algunos chicos y algunas chicas venir, ¿no? Que deben estar subiendo el ascensor en este momento. Pero, bueno, como tenemos que empezar la actividad, yo lo que quería era eso, iniciarla con las preguntas de los chicos y las chicas que son de la Escuela María Claudia Falcone, son de quinto año, turno tarde y turno mañana. Están súper entusiasmados, nosotros estamos muy contentos, fuimos a la Escuela Falcone, hablamos con los chicos y las chicas, y tienen un montón de preguntas. Vieron un video que hizo el Banco Nacional de Datos Genéticos, en la que Paula contaba su historia. Se emocionaron cuando la vieron a Elsa también en el video. Y entonces ahora viene la gran pregunta, que es, ¿quién tiene la primera pregunta? Y acá no me dejen solo. ¿Puedo pedir la palabra? Claro, Paula. No estoy acostumbrada a rueda de prensa, así que déjenme dar una breve presentación Claro. que hoy me urge decir. Primero ya, claro, vengo sensible, así que tengo miedo de en cualquier momento, ¿viste? Ay, y que siga, ¿viste? Lo aclaro porque me viene pasando. Yo estoy nervioso, vos sensible, bueno. Ya estamos así. Pero está bueno reconocerlo. Está bueno, justamente lo que quiero decir es esto, está muy bueno reconocernos. Vamos a hablar de tecnología, cuestiones que tienen que ver con la biología, la sangre, lo que hayan hecho, y la historia, una cuestión social. Pero también lo que me viene pasando hoy, que venía hablando justamente con un compañero, que está la cuestión social, la contención y los vínculos. Y eso también nos identifica. Forma parte de la identidad, que es uno de los núcleos que pueden estar hoy haciendo y convocando. No es la parte técnica, pero tiene que ver con la parte biológica también. Y también se crea y también se forma. ¿Y por qué en presentación? Van a preguntar con lo que quieran, obvio, con esto no estoy limitando nada, sino que justamente están alumnos de una escuela de las cuales yo tengo 2 hijas. Una de mis hijas egresó de esa escuela. Hoy está en la universidad y yo le dije si no hubiese venido. Entonces, yo no los conozco a ustedes personalmente, lo saben cada uno, pero es ese mínimo vinculito, ¿viste? O sea, es un acercarse a algo, ¿no es cierto? Por un lado. Por el otro, mi abuela vino acompañada hoy por una señora que se conocen de la escuela donde fueron mi madre y mis tías. Ellos se conocen hoy, es un vínculo que tienen hoy, pero ¿dónde se formó? Y con esa escuela que en algún momento tuvo ese cierto lazo. Y es un vínculo personal que tienen ellas y hoy se acompañan y se llevan de otra manera, no es un vínculo formal, sí es un vínculo, y eso es lo cierto y lo real. Y a mí hoy, claro, estamos con esto de que hoy es 23 de marzo, mañana es el día 24 de marzo y ya habrán trabajado con todo esto y lo que viene y el feriado y todo. Yo trabajo en Banco Nación desde el año 2008 porque se reconoció que mi padre es un empleado que tenía desaparecido del banco. Hoy vamos a hacer un acto y hoy entonces también acá entre nosotros están 3 compañeros de 3 provincias diferentes que también trabajan en el banco y que también venimos trabajando con estas cosas. Digo, a todos nos atravesó esto de la dictadura, que es lo que tiene que ver mañana,
y de la memoria y de los vínculos. Quería poner ese énfasis porque a mí hoy eso me está resultando importante. Comencemos. Bueno, gracias. Vamos a llorar todos, me parece. Bueno, ¿quién tiene una pregunta para hacer? Chicos, chicas, por favor. Dale. Para que te alcanza el micrófono. Después, ¿querés? ¿Preferís que no? Yo después se lo digo a Elsa si querés. Sí. Bueno, sabiendo que mañana es 24 de marzo, 40 años de democracia, nada, quería preguntar cómo se pasa cada 24 de marzo o cada fecha importante en el país, qué sensaciones tienen o nada, cómo se sienten. No, está bien. Bueno, no puedo sacar esto. ¿Querés responder vos? A ver, sí, funciona. 24 de marzo es una fecha que para mí más que con lo personal tiene que ver con lo social. Y de nuevo, esto de construcción de vínculos y sociedad, identidad. Mañana, por ejemplo, mis padres fueron los 2 estudiantes de agronomía y ya desde hace varios años que vamos por la mañana, es que convocan en la digamos, en el predio de la Facultad de Agronomía, en el espacio que llaman Bosque de la Memoria, porque plantaron un par de árboles, pero es una especie de jardín, o sea, en parte del Parque de Agronomía, en los últimos años convocan y entonces hay exalumnos, alumnos de hoy en día, incluso con las agrupaciones que tienen, le dan a cada agrupación el espacio para hablar, docentes, no docentes y autoridades. Y es algo que es como que la familia ya no lo dice, pero bueno, dale, nos vemos en agronomía mañana a la mañana y después por la tarde cada uno va a la plaza, sí o no. Para mí en lo personal viene en los últimos años con eso. Sí me gusta pasar por la plaza en algún momento de la tarde. Yo personalmente no puedo buscar conocidos, pero no, últimamente no es que vaya debajo de una bandera y sí me resulta lindo, realmente lindo ir. Lo tomo como algo social, como algo personal, tomo otras fechas. No sé si te responde. Elsa. Bueno, para mí, buenos días ante todo a todos y todas. Para mí personalmente es el recuerdo de esa noche horrorosa y de lo que se hablaba socialmente, más que socialmente, desde los medios de comunicación. Perdonen que tengo fallido, primero porque estoy nerviosa y segundo porque, bueno, los años no vienen solos. Recordar ese día y no entender en ese momento realmente que era el principio del horror. Acordarse de que hubo gente que lo festejó, que brindó por ese golpe de Estado, la gente que lloraba por el golpe de Estado, acordarse de ese tipo de cosas y después, andando los años, ver las consecuencias a medida de que fue pasando el tiempo y irnos enterando de que eran abatidos los subversivos. Durante los primeros años los diarios contaban horrores y que no eran verdad. Hoy en día sabemos bastante bien qué es lo que pasó en los campos de batalla, sabemos, en los campos de concentración, perdón. Sabemos del robo de niños, en aquel momento se decía que no, que los chicos estaban al margen. Sabemos qué fue lo que pasó a lo largo de la historia, el pedido de los familiares de verdad y justicia, el inicio, la lucha para conseguir los juicios, o sea, todo lo que fuimos viendo a través de los años hasta llegar al día de hoy, en el cual el 24 de marzo es sagrado y está dedicado a nuestros desaparecidos. Gracias, Elsa. ¿Alguna pregunta más? Sí, 10.000. Bueno, primero que nada agradecer el espacio y la invitación. Creo que nos parece importante primero en un momento en el que
la juventud, gran parte está con un discurso bastante negacionista. Digo, nos parece que estos espacios aportan a eso y a demostrar que en realidad no, que no es eso y que por algo estamos acá. Justamente por eso, porque apostamos a la memoria sobre todo y a saber la verdad y buscar la justicia. Voy a hacer una pregunta quizás con esto que vos nombrás del vínculo. Justo en el video que nos mostraron el otro día en la escuela, hablaban como este primer encuentro que habían tenido ustedes. Yo quería saber si se acuerdan algo de ese primer encuentro, de verse, qué sintieron, qué les pasó, no sé, eso. Nos estamos poniendo de acuerdo. No, porque no entendí bien el sentido de... Sobre el encuentro de los que ustedes. se encontraban. Y yo entiendo que es el primer encuentro en el juzgado entre mi abuela y yo. Fue duro, fuerte y quedó inscripto en la memoria de cada uno de los que estuvimos presentes, que fuimos 3 personas. A mí me llevaron al juzgado sin decirme qué es lo que iba a pasar ni nada y me fueron desprendiendo de la gente, que no me importaba. Tengo que aclarar. Cuando me secuestran a mí con mis padres yo tenía 23 meses, casi 2 años. Me anotaron tiempo después, como que recién nací, o sea, me sacaron 1 año y medio, 2, y entonces hice muchos años de jardín, porque yo recordaba contando los jardines a los que fui, y fui a muchos años de jardín. Cuando mi abuela me encuentra, yo terminaba de cursar 1er grado, cuando por mi edad de nacimiento real, yo tendría que haber terminado de cursar 3er grado. Perdí 2 años escolares. Después di libre 1 y recuperé 1, eso justamente ya estando con ella. Pero entonces, yo tenía 8 años, o estaba por cumplir 8 años, pero respondía como una niña más chica. Por eso hago toda la aclaración. Sí, era una la edad que tenía, pero respondía por otra. Físicamente y a la vista era como más chica, pero los dientes me crecían con mi edad real. Y lo que pasaba en la cabeza es una duda que sigue. Entonces decía, perdón, me llevaron a juzgado sin saber yo qué pasaba. Yo ahí había terminado de cursar 1er grado, repito. Tendría que haber tenido 8, o sea, tenía 8, pero respondía como menos. Y de repente estoy en una sala, en el Palacio de Tribunales, que es con todas sus columnas y sus cosas y todo tan así, con uno de los camaristas. Obviamente yo no sabía, ni termino de tener en claro, digamos, sí, una cosa es un juez, otra cosa es un camarista. El juez estaba de licencia, entonces fue el camarista quien llevó delante esto. Y él me empezó a decir y a contar, y entra mi abuela. Y ahí fue cuando nos vimos. Mi primera reacción fue de rechazo. Había una mesita ratona y entonces yo me quedaba del otro lado. Mi abuela tampoco que venía a correrme, pero yo quería mantener la distancia. Sí fue de rechazo porque yo no sabía qué y me estaba diciendo algo realmente fuerte este hombre. O sea, me dijo literal lo que había sucedido, ¿no es cierto? O sea, no es que puede haber tenido cuidado porque era infante, pero me estaba diciendo que con quienes yo vivía no eran mis padres y que me estaba por presentar a mi abuela. O sea, eso no hay mucho para cambiar en palabras. Y fue un momento difícil, pero ella había llevado fotos y un saquito que estaba en una de las fotos con mamá, con mi papá, y fue todo eso. En un momento sí, yo entré en crisis, pero después de ahí, lo paradójico desde un principio, ¿qué sucede? Empiezo a estar con la custodia y la guardia de ella, que vivíamos, entonces yo empiezo a vivir en Banfield, una casa que yo conocí siendo beba porque me llevaba mi madre y estaba un tiempo ahí. Yo no la reconocía conscientemente, pero fue una casa donde yo sí ya conocía. Y del Palacio de Tribunales a Banfield fuimos ya con la custodia policial permanente, el Falcon de civil. O sea, así fue como fue. Y después ya estando en Banfield y con ella, todo bien. Fue un reconocernos de a poco, un acomodarnos con los hábitos y costumbres, que siendo una persona de 8 años, nada, los hábitos diarios de la comida, del jabón, de la toalla, qué sé yo, estas cosas. Pero, y bueno, y generar la cuestión vincular, o sea, que te digan que es tu abuela, no, o sea, es un cariño y es un vínculo que se genera, o sea, ya sabrán ustedes lo que son los vínculos con familiares, o sea, está todo bien, pero se generan o no existen, y es eso, punto. Lo estamos generando desde entonces.
Me ha tejido distintos suéteres en distintos momentos. Fue algo realmente fuerte para mí y pude saber después por uno de los hijos del camarista que para él también fue algo fuerte. No es que algo que se hizo a modo de oficio, como se puede decir que se hacen los divorcios. Sí fue prestando mucha atención. Obviamente fue algo importante para mí. Sí, esto que digo, sí fue primero de rechazo con ella y después me fui con ella y fue con cuidado mutuo y con respeto mutuo, constante y permanente, y en ningún momento después me puse mal, ni me quise ir, ni nada de eso, que es algo que también en su momento, añares atrás, estaban estas dudas, ¿no? O sea, lo primero que yo empiezo a decir es, no estuve mal, no me quise ir, nunca pedí volver a ver a los Lavallén, tampoco, nunca. ¿Pero nos extrañabas? No, o sea, no pedía verlos. De hecho, sucedió que nos vimos y que yo no quise. Pero ya me estoy extendiendo, ¿agua? Bueno, aclarando algunas cositas que son interesantes. Una de ellas es que Paula desaparece en el marco del Plan Cóndor porque estaban viviendo en Uruguay, así que dentro de ese marco es que son secuestrados y traídos a Argentina. Después esto yo lo supe con el tiempo, por medio de testimonios a donde los habían llevado a los papás, pero de Paula no sabíamos nada hasta que hubo denuncias que nos dijeron donde había una nena en tal y tal circunstancia, porque en el año 83, cuando hubo la apertura política, se pusieron por las calles las fotos de los chicos secuestrados o de las parejas embarazadas. Entonces hubo gente de la zona donde ella vivía que avisó a abuelas que en tal parte había una nena que respondía a esas señas de los carteles. Con lo cual ahí empezó nuestra búsqueda. Abuelas éramos un grupo de investigación, digamos, que las denuncias que nos llegaban salíamos a investigar a ver si era uno de nuestros chicos, porque uno hoy lo dice, pero les aseguro que fue un trabajo duro, largo, difícil, y creando cosas que era imposible para nosotras, señoras amas de casa o maestras, que no tenían nada que ver con nada político. Pero bueno, aprendimos a buscar a nuestra gente. La cuestión es que yo empiezo a hacer, dentro de las que estaba yo, que también investigaba, hasta que la pude ver por primera vez. Así que yo la había visto unos 6 meses antes de la denuncia. O sea, a comienzos del 83 yo había estado haciendo la investigación y la había visto, sabía dónde estaba y había averiguado quiénes eran las personas que la tenían, bueno, todo eso. Y se hace la denuncia, el primer día hábil de la democracia hago la denuncia de que mi nieta estaba en tal y tal parte y aporto todo lo que puedo en ese momento. ¿Y la reconociste inmediatamente, Elsa? ¿Perdón? ¿La reconociste inmediatamente cuando la viste? Yo la reconocí, pero me despistó que cuando yo la vi por primera vez estaba con el delantal de jardín y ella tenía que estar en 2º grado en ese momento, porque le habían sacado los 2 años de vida del secuestro. Cuando la inscribieron como recién nacida y ella tenía 23 meses. Y la inscribieron en octubre, con lo cual ella nació en junio, tenía más de 2 años. Así que bueno, la reconocí, pero al despistarme eso, pedí que me ayudaran desde mi familia. Había una cuñada mía que tenía la costumbre de manosear a los bebés hasta hartarlos. Entonces fui y le dije, mira, pasa tal y tal cosa, si te animás a ir a verlo, qué sé yo. Y le pedí a mi esposo también, que recién estaba operado del corazón, también le dije, ¿te animás a verla? Para mí es Paula, pero es raro.
Bueno, las dos lo reconocieron. Mi cuñada no pudo contenerse y cuando la vio, porque estaba asomada en la ventana, pegó el grito, Paula, y ella se asustó y se metió adentro de la casa. Y yo cuando me lo contó le dije, ay, esperemos que no le haya dicho a la familia, porque si no, bueno, pero yo la había visto, 2 años antes la había visto en otra casa y se mudaron de la otra casa. Bueno, volviendo al lugar donde ya después hice la denuncia, yo la fui a ver varias veces, fui al colegio, mi marido había ido al colegio, mi marido habló con ella, mi marido era un hombre muy, muy simpático, muy charlatán, con lo cual, sí, bueno, le habló y ella le contestó y todo, pero no se extrañó, él se extrañaba porque me dice, mira, estaba subida al micro, estaba arriba del micro que la iba a llevar, estaba sola. Dice, y apoya la manito en el asiento y me miraba y me miraba y me miraba. Y me dice, mira, si me llegaba a decir Abelo, ahí se me caían los calzones. Palabras de mi marido, no son adecuadas, ya sé, pero bueno, es lo que hablamos. Así que quiero decir con esto que antes de que ella me viese, yo ya la había visto, la había seguido, había logrado saber dónde estaba, dónde estudiaba, todo. Y cuando yo hablé con el juez, cuando después de haber hecho la denuncia el 13 de diciembre del 83, le dije al juez que me permitiera verla. Le digo, déjeme verla, pero a través de un vidrio. Yo no le pido hablarla, ni verla, ni nada, dirigirme a ella. Pero sí quiero verla, porque si yo la miro, o si yo me acerco y le hablo, seguro que después le va a preguntar a sus padres quién era yo, qué sé yo, y le van a contar cualquier cosa que después a mí me va a costar levantarla, porque para los chicos la palabra de los padres es santa, con lo cual es inamovible. Así que bueno, la verdad es que nunca me permitió verla, hasta que no llegó el momento de la restitución, no me permitió verla. Sí me mandaron a hablar con el equipo de psicología y de servicio social y todo eso, que fue muy duro también, porque quienes eran las personas de la vereda de enfrente de donde estaba yo, con lo cual no fue demasiado fácil. Así que bueno, y cuando llegó el momento de vernos, nos habían citado nosotros a las 8 de la mañana a tribunales y habían citado a Paula con sus supuestos padres, y estábamos en el mismo pasillo y yo la veía a ella abrazada al apropiador, y ella nos miraba, y nosotros estábamos casi toda la familia, estábamos esperando, en especial mi esposo y mi hijo. Porque esto es una de las cosas que yo le había dicho a los jueces. Yo soy abuela de Plaza de Mayo, pero no vivo en la Plaza de Mayo. Yo tengo familia, tengo casa. Así que el día que nos citaron, fuimos todos. Así que bueno, cuando nos vimos, me miró un poco de reojo, pero yo tranquila, había llevado fotos de sus papás con ella en los brazos, se las mostré. Paula es una muchacha hoy, en aquel momento una nena, muy inteligente, muy lúcida, muy rápida. Cuando vio las fotos, las tira sobre el escritorio y me dice, son demasiado nuevas para ser verdad. Es cierto, yo las había hecho ampliar para que ella viese la cara de los papás, para tratar de recordarle la imagen de su papá, de sus papás, de los dos. Entonces le dije, sí, tenés razón, son muy nuevas, le expliqué por qué eran nuevas, y le dije, ahora cuando vamos a casa te voy a mostrar las originales, que eran esas de Kodak que había antiguamente, la Kodak que eran cuadraditas. Así que bueno, y bueno, y ahí empezó el diálogo. ¿Quién era yo?
y yo era la mamá de su mamá. En un momento empieza a hablar, entre las cosas que me dice, vos no sos nadie, vos lo que querés es jodernos la vida a nosotros. Porque en el último de los casos, yo estuve más con ellos que con ustedes. Así que es mi familia. Cuando me dijo eso, yo dije, ajá, cassette puesto, vamos a ver quién es más fuerte. Porque yo no soy nada mansa tampoco. Ella no es mansa, pero yo tampoco. Lo que sí somos muy respetuosas una de la otra. Eso, porque si no nos hubiésemos matado desde hace muchos años. Cassette puesto, perfecto. Bueno, y ahí empecé a hablar yo, y entre las cosas que le dije, ¿vos te acordás de tu papá? No. Tu papá te llevaba, y le expliqué, te llevaba a Cococho, a vos te gustaba mucho mirar la luna, jugabas con la luna, bueno, le expliqué todo lo que hacía porque estaba en pleno enamoramiento del padre. Tenía 23 meses, así que era la edad en la cual el ser más importante de la creación es el padre. La mamá da de comer, pero el papá es lo más importante. ¿Te acordás? ¿Y de tu mamá? No. Bueno, vos a tu papá le decías Calio porque no podías pronunciar para decirle Claudio. Y tu mamá se llamaba Mónica y a ella sí le podías decir Mónica. Entonces, cuando le dije del padre, empieza a repetir, 2 o 3 veces repite la palabra Calio, hasta que se larga a llorar y se duerme. Cuando se despierta, el juez la dejan dormir, alrededor de 1 hora habrá dormido, y de paso nos aliviamos nosotros también un poco. Mi marido estaba afuera al principio escuchando todo lo que ella me estaba diciendo y pensaba que cómo estaría yo. Y yo pensaba qué le pasaba a él, porque hacía poco que estaba operado el corazón, pero habíamos llevado la medicación sublingual para sostenerlo. Así que bueno, yo pensaba que él estaba escuchando y cómo estaría él también. Bueno, la cuestión es que lo dejan entrar y esperamos a que se despertara. Y cuando se despertó, el doctor D'Alessio le dijo, que era el presidente en ese momento de la Cámara, bueno, vamos a la casa de la mamá de tu mamá. Y le va a dar la mano, y ella le va a dar la mano, y ella le iba a dar la mano, y de repente pone la mano atrás y le dice, no, con 3 condiciones. Bueno, le dice, ¿cuáles son?, le pregunta el doctor D'Alessio. Una era que me compren el Villiquen, que era la revista que a ella le encantaba. Mientras vivió mi esposo, se levantaba antes que se levantara ella, que iba al colegio a la mañana, para que ella tuviese su Villiquen los lunes. Mi esposo, desgraciadamente, falleció 3 meses después de haberla recuperado. Así que nos quedamos solas con mi hijo. La segunda era... se me olvidó la segunda, pero absolutamente, y estuve mirando si entre las cosas que tengo escritas no la puse. No me puedo acordar cuál fue la segunda. Y la tercera era llamar mamá y papá a Rubén y Raquel, que eran sus apropiadores. Entonces ahí contesté yo. Le dije, bueno, está bien, porque a lo del Villiquen lo contestó mi marido. Entonces le dije, pero yo pongo una condición. Se me quedó mirando, ¿cómo iba a poner condición? Una condición. Le digo, yo pongo una condición, entonces sí. Cuando vos digas mamá, te referís a Mónica. Cuando digas papá, Claudio. A ver si me acuerdo mientras. Podía decirle mamá y papá, sí, pero aclarando. Mamá Raquel, papá Rubén, y si era sin nombre, era aludiendo a Mónica y Claudio, mis padres.
Era esa la condición, que si yo iba a decir mamá y papá tenía que aclarar a quién me estaba refiriendo. Y duró poco, pero... Nunca lo llamó así. Cuando se refirió a ellos, se refirió siempre directamente con el nombre. Sobre todo me peleaba cuando se enojaba conmigo por alguna razón, me peleaba con... Raquel no hace la cosa así. Raquel no pone la plancha así. Raquel tenía un mantén parecido a esto. Eso, cuando tenía ganas de pelear siempre aparecía Raquel. Él era muy raro. Así que bueno, vino a casa y empezó la vida. Bueno, viene otra pregunta, pero aplaudamos primero. Claro que sí, aplaudamos primero. Bueno, otra pregunta de los chicos y las chicas. ¿Quién va a preguntar? Ahí va, primero los chicos, las chicas, después. Sí. Fue primero, No. ¿Con el micrófono? Sí. Ok, bueno. Primero, gracias realmente por estar acá y por el espacio. Nos parece muy importante poder escucharlas y gracias también por abrirse. O sea, no es fácil, nos imaginamos. Y es como muy importante poder hablar como para justamente desarrollar cada vez más la memoria. Y con esto que decían y que antes hablaban del negacionismo, que lamentablemente cada vez está más fuerte, lo que me pregunto un poco como jóvenes, ¿cómo podemos hacer nosotros como juventud para justamente combatir el negacionismo que cada vez crece más en el país, cada vez está más presente, por ejemplo, que se atreven a decir tipo el curro de los derechos humanos y cada vez como más personas que niegan el proceso, que niegan que fueron 30.000 y como lamentablemente también una parte de la juventud que es apegada a esa corriente, bueno, como nosotros queriendo justamente romper con todo eso y reivindicando la memoria, la verdad y la justicia, bueno, un poco cómo ustedes piensan que podemos hacer, cuál es nuestro lugar. Mira, yo no soy muy lúcida políticamente, digamos. Me metió la vida en este tema a partir de la desaparición de mi hija y su familia, con lo cual no tengo para hacerte un discurso de qué es lo que sería. Sí trabajo con la memoria. Yo en este momento soy la presidenta de una institución de La Plata que se llama Asociación Anaí, que fue creada justamente para la búsqueda de Clara, que fue secuestrada a los 3 meses, y para conservar la memoria, que es una cosa que yo discuto mucho, comentaba hoy acá con los compañeros, que resulta difícil a esta altura con la gente joven, hacerle entender qué fue lo que pasó hace casi 50 años atrás. Porque hoy son 40 años de democracia, pero son 47 del ataque a la democracia. Entonces, resulta muy, muy difícil porque la sociedad ha cambiado mucho, el contexto mundial también ha cambiado mucho, porque la Argentina no estaba desgajada del mundo cuando empezaron los movimientos políticos, los movimientos con la intención de cambiar la vida, de lograr igualdad, lograr derechos de que los chicos puedan estudiar todos al mismo nivel, que haya trabajo, que haya una jubilación digna, en fin, todo lo que la generación que no está es lo que buscaba, es lo que quería y por la cual arriesgó su vida. Pero hoy es muy difícil para la gente joven entender eso. Inclusive al haber trabajado los medios de comunicación con un determinado discurso mentiroso y negacionista, que si uno lee hoy, seguís leyendo lo mismo que decían cuando hablan de subversivos, cuando hablan de asesinos, cuando hablan de todos los
los adjetivos que pusieron en aquel momento para que la sociedad se quedara callada y mientras estaban matando a alguien al lado, ninguno se moviera por miedo, por terror a que le tocara. Es difícil hoy en día poder hacerlo entender. A mí me pasa, yo en mi institución tengo un grupo que son los guías de la casa. La casa esta es un monumento nacional donde está como quedó cuando la bombardearon y mataron a gente adentro y se llevaron a nena. Y hoy es monumento nacional y monumento provincial esa casa. Entonces hay guías que reciben a la sociedad, el que quiera visitarla, a escuelas también se hacen trabajos, como hacen ustedes con los trabajos de fin de año. No me salen las palabras, discúlpenme, sé lo que quiero decir, pero no me salen, espero que me entiendan. Y a mí me cuesta hacerles entender, por ejemplo, la casa tenía una imprenta para los diarios. La casa era, o para la historia, para los libros, porque es lo que me contestaba un estudiante de historia. Para los libros, la imprenta era una imprenta clandestina. Para nosotros, la imprenta es una imprenta oculta, porque es donde se plasman ideas y donde salen al mundo las ideas. Entonces, de ninguna manera puede ser clandestina si va a salir al mundo. Entonces, esto tan simple me cuesta a mí hacérselo entender a los chicos que tengo como guías de la casa, como para darles un ejemplo. Así que no sé cómo decirte, qué decirte, cómo... No sé, creo que es un trabajo... Primero del que quiere investigar en serio y quiere saber en serio qué fue lo que pasó en nuestro país y en serio hacerse cargo del nunca más como sociedad. Y desde la parte nuestra, lo que todavía podamos transmitir algo y trabajar lo más posible para hacer entender las diferencias que tiene una simple palabra y poder hacer entender cómo veían en aquel momento los militantes el mundo, cómo veían a nuestro país, cómo veían a Latinoamérica y qué es lo que se podía hacer. Porque estaba Cuba, que mostraba que se podía hacer algo. Por ejemplo, había puntas que mostraban que si se lucha, se puede. Entonces, pero hoy estamos en otro contexto. Entonces, hay cosas que no se pueden decir o no se pueden explicar o la generación actual no puede entender. Disculpen, no encuentro palabras para hacerse... Está clarísimo todo lo que estás contando, estamos entendiendo todo lo que decís, ¿eh? Está hermoso lo que estás diciendo. Gracias. De nada. Paula, ¿vos querés agregar algo más? A mí me parece que forman parte de esta especie de descubrimiento social que tenemos. A mí personalmente me pasa, y lo he hablado con algunos compañeros, esto de creer que ya teníamos algunas cosas resueltas o establecidas a modo social y de repente darnos cuenta que no. Creíamos que muchas cosas sí se sabían, sí se creían y ya estaban asentadas, pero de repente que ahora empiezan a decir que no fueron 30.000 y que fueron cuántos. A mí personalmente me resulta ridículo que ponerse a discutir por ese número, o sea, lo vamos a mantener y sostener, y justamente si vamos al número podemos entrar en el detalle de por qué se llegó a ese número, porque justamente no fueron detenciones legales, es la figura del desaparecido. Entonces es como que la pelota vuelve en sentido inverso, porque que digan ellos cuántos fueron y quiénes y dónde están, ¿entendés? Entonces, y si fueron 30.000 era porque se llegaron a tener estas denuncias, y si contamos con las que posiblemente no, daba ese número. Y realmente he sabido de personas, de casos que hayan estado detenidos o lo que sea y que no se hayan denunciado. Entonces es un número abierto, pero porque
nunca se formalizó. Y es lo que socialmente para mí sí sigue faltando. Al margen de la construcción social y todo, digo, sigue faltando este blanquear formalmente qué fue lo que pasó con todas estas personas. Nietos desaparecidos, nietos que fuimos niños, hoy somos adultos, y si somos que faltamos cuántos, porque ya somos 132, y si es el total de 400 o lo que sea, ok, somos nosotros, pero ¿y nuestros padres? Eso es algo que está menos reconocido todavía. Negacionismo, bueno, es una postura, si que se quiere se entra en la discusión o no. Yo hoy vengo a hablar de lo que sí fue mi vida, de lo que sí son mis experiencias. Si quieren las escuchan y si no, no, y está todo bien, o sea, ya está. Y sí me parece, y sí creo en un trabajo personal constante en el lugar en el que uno sea que esté. No hace falta llegar a ser presidente para entonces decir, hacemos esto. No, me parece que forma parte del lugar que ocupa cada uno. Por eso, por ejemplo, les dije, tengo compañeros del Banco Nación, donde yo hoy trabajo, que son de distintas provincias y nos acercamos justamente porque vamos a tener un acto en memoria del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y tiene que ver con nuestros familiares, y es un trabajo que se hace constantemente de reconocer y de saber de cada uno, porque de repente yo hoy estoy acá sentada con ustedes, mi abuela me buscó y me encontró, pero yo ¿cuánto sé de mi padre? Y, por ejemplo, que fue empleado del banco, tomé noción cuando me lo dijeron después del 2000. ¿Cuánto importa? ¿Sí o no? No sé. Yo hoy formo parte del Banco Nación y en parte tengo puesta esa camiseta. Digo, tiene que ver con el compromiso del lugar que cada uno ocupa donde cada uno esté. Tengo 2 hijas, les dije. Una fue a la escuela de ustedes. Tengo una idea de cómo es que se trabaja ahí. Puedo estar de acuerdo, me puede gustar sí o no, pero es tejiendo estos grados de afinidades y de compromiso personal. No es esperar que se dé una sentencia autoritaria, eso no nos gustaba. Entonces, bueno, es una construcción constante, permanente, y eso me parece. Bueno, perfecto. Vamos a hacer así. Vamos a pedirle por lo menos 2 preguntas más a los chicos y las chicas y después abro el micrófono a les adultes. ¿Te paso el micrófono o preguntas así? Dale, pregunta. Tenés voz gruesa. Bueno, Emma, tengo 2, pero... Pregunta 2. Una, más para Paula, ¿cómo fue tu proceso como de aceptación cuando fuiste creciendo, digamos? Porque esto que contabas que eras muy chica, que también, no por desvalorizar ni a palo, pero cuando sos chico por ahí no concientizás por ahí socialmente o en realidad lo que pasa, y cómo fue ese proceso mientras fuiste creciendo, y querés que después diga la otra. Dale. Voy a tratar de que respondamos con menos palabras, ¿sí, no? Es interesante lo que decís desde un punto. Partamos del momento en que cuando me secuestran a mí, es junto con mis padres en la calle, yo tenía 23 meses. ¿Qué quiere decir? Que yo ya hablaba y caminaba. Yo no tengo memoria consciente de ese momento, pero sí nos secuestran a los 3 juntos. O sea, sí fue un hecho y una actitud violenta. Me separan de mis padres de una manera... O sea, no me dejaron abandonada y de repente me desperté y lloré. O sea, fue una actitud violenta, ¿sí? O sea, sí viajamos... Sí estuve detenida en un centro como mis padres, sí tuve capucha negra, o sea, pasé momentos feos. Yo no tengo esa memoria consciente. Entonces, cuando a mí me llevan al juzgado, a tribunales, y plantean todo esto, yo no tengo una memoria consciente, pero, por ejemplo, mi abuela ha contado cuando yo decía que dije 3 veces la palabra calio, que es como yo le decía a mi papá. En la tercera... salió con la misma voz de cuando yo tenía 2 años. Ahí es cuando yo me puse a llorar y entré en crisis. Entonces, conscientemente pasan unas cosas y sé que inconscientemente pasan otras. Yo no tengo el recuerdo consciente de la casa de Banfield, pero sin embargo un día yo me quedé mirando uno de los uno de los azulejos de la cocina que tenía un modelito, un dibujito, una guarda. Me lo quedé mirando y me preguntaron, ¿qué pasa que miras eso? Me quedé mirando la guarda del dibujo, no sé, lo miraba. Pero resulta que cuando a mí me bañaban de beba en la cocina, yo jugaba con ese muñequito. Entonces yo no pude tener esa memoria consciente. Pero inconscientemente sí estaba todo esto trabajando. A un chico, vos lo separás de sus padres a los 8 y decirle que es que se portó mal. Lo va a querer igual. No hay manera de romper eso. El tema es que yo el quiebre lo tuve a los 23 meses. No a los 8 años. Entonces, después fue de a poco ir reconstruyendo, o sea... buscar memoria, buscar recuerdos míos, de siendo yo chica,
es algo que mantengo hasta hoy en día. O sea, no recuerdo todo, pero es como que puedo ir buscando, puedo ir querer saber, o me vienen a la mente a modo de fotos. Entonces es un trabajo constante. Por eso yo decía, yo volví a ir con mi abuela, nos empezamos a conocer y a tener el vínculo, pero nunca me quise ir, así como nunca pedí volver con los Lavallén. Y había estado 6 años con esta gente, no decirle una criatura, y no los extrañé. ¿Eso qué quiere decir? Que yo internamente ya tenía todo esto, pero siendo niño se resuelve de otra manera. Lo entendemos todo de una manera diferente. Y no pasa por ser menos válido o menos real. Lo entendemos distinto. Perdón, me extendí, ya está, dale. No, y después como una pregunta que surgió cuando vinieron a nuestro curso y fue como que se empezó a debatir, surgió como ¿qué es la identidad? O sea, eso, para ustedes, ¿qué es la identidad y qué valor le dan y qué valor tiene para ustedes? Fue una pregunta que surgió el otro día y como que nos quedamos un rato debatiendo bastante largo y bueno, eso. Responde, trato de ser rápida, así mi abuela después. Para mí la identidad, yo personalmente la tengo como una construcción constante. Yo puedo saber mi nombre, pero me sigo estudiando y leyendo y buscando cosas que me gusten y creo en que uno sigue creciendo. Tengo ganas de alguna manera de seguir creciendo y evolucionando. Para mí es una cuestión constante, la cuestión de la identidad, y no pasa solo por un número de documentos, sino que es mucho más amplio. De hecho, también está la cuestión de que los genes se pueden ir modificando y bla. Estoy pensando cómo decirlo. Si te hablo desde abuelas, cuando nosotros empezamos a pensar en buscar nuestros nietos, primero y fundamental era devolverles la familia, devolverles de quién eran hijos, devolverles sus ancestros, sobre todas las cosas que supiesen que no fueron abandonados, sino que sus papás no los habían abandonado ni los habían dejado, pero hubo una familia que sí los buscó, porque ellos pertenecen a esa familia, a ese núcleo, a ese nombre, a ese apellido, a ese proyecto de vida que tuvieron sus padres y todo lo que significa. Yo cuando hablaba en un principio en los colegios, por ejemplo, le decía, nosotros nacemos y es natural. Naces en el hospital o en una clínica, donde sea, te toman las huellas digitales de la planta del pie, te anotan con los documentos de tus padres, papá y mamá, eso te da tu apellido y te da un lugar dentro de una familia y dentro de una sociedad. Y después viene la religión, viene la sociedad, el núcleo donde uno se mueve, en familia, después escuela y todo. Es un lugar de pertenencia único, de todos y cada uno. Nunca lo pensamos. Nosotros nacemos, sabemos que en mi caso yo me llamo Elsa y al nombre de Elsa respondí, pero nunca se me ocurrió pensar ni quién era mi familia, ni de dónde yo vengo, ni nada. Pero eso era natural. Cuando se hace la convención del niño con respecto a identidad, lo que se dice justamente es eso, la nacionalidad, lugar de pertenencia, como pertenencia, la nacionalidad, la familia, la religión y el movimiento dentro de una determinada sociedad. No lo sé, no te lo sé poner científicamente con las palabras que te lo diría alguien que te lo podría explicar desde otro lugar. Para mí, a Paula había que devolver a su familia, ella tenía que saber a su nombre, su verdadero nombre, hija de quién era, saber que fue querida, que fue amada, que fue proyectado como un proyecto, como cualquier chico cuando
uno empieza a noviar y empieza a pensar vamos a tener tantos hijos, ahí ya aparece la primera identidad en una pareja que empieza a pensar, después se concreta o no, ese es otro tema. Y queríamos, aparte, yo personalmente, Elsa, lo que quería era recuperarla para esperar a su madre juntas. Porque yo no toleraba la idea de pensar que mi hija me preguntase, ¿y Paula? Y yo le dijese, no sé. Así que en nuestro caso tiene muchas aristas, digamos, muchas maneras de pensarlo y de verlo desde distintos lugares. Última. Sí, claro. Una pregunta más. No, pero es una... Cuando yo hablé recién con Alejandro, cuando recién llegué, y me dijo cuál era la idea, me pareció maravillosa porque es una idea que yo venía pensando hace muchos años, porque hace, desgraciadamente, 45 años que estoy hablando sobre este tema. Entonces llega un momento que eso de dar discursos, aparte de ser aburridor, para uno, como lo dijo tantas veces, es como que pierde el sentido real. Que el otro no sabe nada, pero como uno solo sabe y lo rijo 50 veces, le parece que no. Sí me parece importante que puedan preguntar, porque lo que quieren saber, hay libros, está internet hoy en día que están todas las declaraciones de todo el mundo, lo que quieran escuchar, lo que quieran leer, lo pueden leer, pero me parece importante que cada uno tenga una inquietud y pueda preguntarla, se le contesta hasta donde uno puede o sabe, por supuesto, pero felicitaciones, eso quería decir. Sí, Paula, claro. Quiero agregar algo más yo. Bueno, perdón, ¿no? Pero en relación a... Me preguntaste por la identidad. Yo respondí que para mí no es una construcción permanente, o sea, una visión más de presente a futuro. Mi abuela dio algo que tiene más que ver con el origen. Y tengo ganas de decir algo en torno a esto. O sea, que en realidad nuestras versiones se complementan. Porque lo mío, yo me quedé pensando, ¿por qué yo digo así, en un presente futuro? En relación a que de repente, tal vez yo siendo chica, bueno, ahora ya sabes quién sos, ya está. No, ya está nada, es una construcción. O sea, yo ahora sé que soy Paula Valogares, ya tengo mi documento, que demoró años en gestionarse, así como yo estaba bajo la guarda de ella, que yo tenga el plástico del documento, demoró años. Que yo sepa mi número de documento, mi nombre... No se termina ahí la historia. No es eso. ¿Ya estás contenta? Gracias o sea, bien que reconozcan quién soy, ya lo sabíamos hace un rato, pero es una construcción que se mantiene, que se sostiene. Y obviamente viene con todo el bagaje pasado que sin darse cuenta, ella también decía, uno tiene. De los propios ancestros, que también tenemos hábitos y costumbres que podemos no ser conscientes y que sigue estando. Eso quería decir, que es como que a eso viene, ¿no? Que no... Eso. 45 años tengo yo, justo, mirá, cuando vos empezaste a pensar esto. Una pequeñita cosita a lo que acotó Paula. Cuando en el juzgado me devolvieron el documento, porque yo cuando la inscribí en el colegio, yo tenía el documento de ella, con lo cual yo la inscribí con los documentos reales de ella, aunque tenía el nombre y el apellido del apropiador del que tenía, y eso había que hacerlo caer. Cuando el secretario le entrega el documento real, porque me lo habían retenido, repito, se lo da, cuando nos corremos del escritorio, le digo, ¿tenés el documento? ¿Podés usar tu nombre? ¿No te pone contenta? Me dijo, esperé tanto que se me gastó la alegría, fue su respuesta. Tenía en ese momento 13 años. Miren lo que yo la recuperé a los 8, recién a los 13 le devolvieron su real identidad.
y su documento. Una pregunta así, claro. Respondo rápido, después seguimos con las preguntas de los chicos. Yo tengo partida de nacimiento, que nací el 10 de junio de 1976, siendo hija de Mónica Sofía Greenspan, Claudio Ernesto Logares, 25.348.781, Buenos Aires, Clínica Tachela. Eso existe, eso no se perdió. Solo que después un subcomisario me tomó de su lugar de trabajo, viendo en qué condiciones estaba, y me anotó como una otra. Quien me anotó como una otra es un médico que también cometió grandes delitos con distintas personas, sean mujeres pariendo o sean niños, y se reconoció que falsificó varias documentaciones más. O sea, mi partida de nacimiento es real, solo que después me cambiaron la identidad. Acá, la pregunto yo. Bueno, mi pregunta va un poco de la mano con la primera pregunta que dijo el compañero antes. Nada, ¿cuál fue tu proceso una vez que creciste siendo, por ejemplo, teniendo nuestra edad, una estudiante secundaria ya en democracia? Tu relación con la política, tu vínculo, sabiendo la historia y el contexto del que venís. Antes de contestar, vamos a hacer la pregunta de ella. Así ya tenemos las dos preguntas y después puedo abrir el micrófono que él quiere preguntar también. Bueno, hola Paula, hola Elsa. Mi pregunta es, sobre todo para Paula, ¿cómo crees que hubiese sido tu vida si tu abuela no te hubiese buscado, no te hubiese encontrado, no se hubiesen vuelto a encontrar? ¿Crees que, por ejemplo, cuando hubiesen dicho que en un periodo de tal año a tal año pueden ser desaparecidos, vos te hubieses replanteado si tus papás eran tus verdaderos papás? No sé si se entendió. Sí, muy clara, gracias. Pasa que yo dije, estoy sensible. Entonces vos decías, ¿qué hubiese pasado si no me hubiese recuperado en ese momento? Cuando yo vuelvo a casa, lo que yo tenía de memoria consciente era el haber vivido con los Lavallén. O sea, yo tenía 8 años y había vivido 6, pero los 2 primeros estuvieron. Entonces era un montón. Durante mucho tiempo fue mucho de mi vida que yo tenía memoria de no haber estado con mi familia. Pero tiempo después, ya más cerca de la adolescencia, ya me empezaba a dar cuenta de otras cosas. Ya era más lo que había vivido con mi familia, que había recuperado mi identidad, de aquella otra parte. Hoy me queda como una pequeña parte de mi vida que yo viví en ese otro lado, digamos. Sigo siendo yo, obviamente, ¿no? Pero esa franjita que respondía a otras partes. Entonces, yo agradezco haber vuelto a casa tan temprano. Lástima que me hayan separado de mis padres. Eso es algo que me sigue doliendo. Me hubiese encantado volver y encontrarme con ellos en algún momento. Agradezco haber vuelto tan temprano. Y fíjate, fueron 6 años después. Pasa que hoy en día yo sé de otra cantidad de chicos, justamente chicos, somos de 40 y pico, que recuperamos la identidad en distintos momentos. No es lo mismo yo a los 8, a quien le pasó a los 13, a los 15, a los 20, a los 30 y pico o a los 40 y pico. Ya con hijos, ya casados, es diferente. Digo, yo la primaria mayoritariamente la cursé ya viviendo con mi abuela, el secundario completo. Y eso es de una manera diferente enterarse de esto en otro momento. Entonces, no te puedo decir que hubiese pasado sí, porque no es un imaginario que no resulta real, es una fantasía que no viene al caso. Lo que sí es real es que agradezco que haya sido tan temprano. El ideal es que no te hayan separado nunca, obvio. Pero bueno, en un estándar general yo agradezco, y yo creo que realmente yo no estaba cómoda con esa gente. Había cosas que yo voy recordando de que yo realmente no estaba cómoda. Hacía chistes en la calle pidiendo auxilio. ¿Y qué pasa? Bueno, no, está jugando. Pasaban estas cosas realmente. Yo no estaba cómoda. Entonces, antes o después hubiese sucedido de que yo hubiese buscado mi real identidad. Yo fui adolescente en los 90. Eso justamente es un montón. Pasaban otras cosas. Y está muy marcado por el momento social, ¿no es cierto? Yo personalmente, así como puedo tener cierta idea y postura política, nunca me anoté en ningún partido, y lo que yo sí sé conscientemente, y tal vez me vino después, es que yo creo que me faltó, digamos, la educación de mis padres en relación a política.
A mí me gusta escuchar a quienes fueron sus compañeros, por ejemplo, que muchos los escuché estando en los hartos de agronomía, que yo decía hace un rato que mañana vamos a ir, ahí conocí a compañeros de ellos. Es como que a mí me faltaba escuchar esa parte. A mí me gusta escuchar a la gente de la edad de mis padres opinando de política, y ahí es distinto. Entonces es como que yo tengo mi postura política. No ejerzo en ningún partido, no estoy en otra nada, tengo mi postura, pero bueno. Y ser adolescente en los 90 tenía que ver con esta cuestión social del individualismo, sí o no. Sí participé del centro de estudiantes, y estaban las cosas que se seguían. O sea, desde entonces, o siempre se pide por la educación y digamos, nada, fui a una escuela pública de educación artística. Eso que hoy queda tampoco. Bueno, es el trabajo constante por todos los derechos de todos. Tenemos una parte ganada, ok, disfrutemos y sostengamos. Ese es el tema. Lo que tenemos a sostenerlo, reconocerlo y valorarlo. Si no, soltamos y por todos lados no nos damos cuenta y se va perdiendo. Entonces, ¿dónde estamos? Hay juventud activa, hay juventud con inquietudes y te dicen que no, que están colgados de qué. Ustedes son juventud, ¿hasta dónde les pasa eso? Todos queremos colgar y relajar un rato, pero no es solo eso lo que nos pasan otras cosas. Si te la quieren lavar, bueno, esta es la inquietud personal de cada uno de poder sostener. ¿Te sorprendí? Pero quería preguntar. Bueno, más que una pregunta es un aporte, ¿no? Yo ya estoy de vuelta. Felicito a los expositores, verdaderamente es todo un ejemplo. La mejor información, o sea, yo soy un fanático de la lectura, y cuando digo lectura no me refiero a libros, sino a todo medio que nos brinde información y formación, hasta los electrónicos. Pero veo que lo mejor es charlar con el protagonista, aquel que estuvo, lo vivió, ¿sí? He sacado una conclusión. El Foro Mundial de Derechos Humanos tendría que tener un agregado que se llama Derechos Humanos y Deberes Humanos. Porque la gran mayoría de las charlas que yo he escuchado han sido exigencias y pedidos. Pero ¿a cambio de qué? Ahí nace el deber. Nuestra ilustre señora encontró un sentido en su vida cuando dijo: tengo que tener una respuesta cuando se me pregunte por mi nieta. Fíjense qué interesante. No hay peor cosa que la indiferencia, el que nadie se preocupó, nadie me dijo, nadie se hizo cargo. Fíjense qué diferencia, ¿no? Pero que esta memoria sirva como ejemplo, no como venganza. Los japoneses en Hiroshima recuerdan todos los años la muerte de toda una ciudad, pero lo usan como ejemplo, como medio de educación para no volver a caer. Dicen que los malos avanzan porque los buenos los dejan avanzar. Entonces, elijamos a qué grupo vamos a pertenecer. ¿Sí? Ese es un deber. Yo felicito y les doy dos ejemplos. En Japón dicen que aquel que limpia la casa, que aquel que recoge los platos y aquel que honra a sus padres es una jerarquía supra. En otros países consideran de que eso es algo degradante y que no hay que hacer para dejárselo a los terceros que migran por necesidad. También tenemos opción para elegir. Así que bueno, yo que soy médico y les doy toda la razón, no es el instrumento que uno tiene lo que lo hace bueno o malo, es cómo lo utiliza. ¿Sí? Entonces ofrezcamos todo lo contrario. Si hay mentira, si hay corrupción y si hay mala conducta, ofrezcamos lealtad, ejemplo y verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por último, me gustaría que Elsa y Paula les hablen a los chicos y a las chicas que estuvieron acá, que les digan algo, lo que quieran. Pero les dijimos un montón. Más, dieron más. Yo creo, si quieren hacer preguntas varias y que digamos algo a modo de cierre o no sé.
No sé vos si quieres decir Me algo. gustaría que le digan algo a los chicos y a las chicas, no sé, lo que quieran. Como algo para que se lo lleven ellos y ellas. ¿Querés, Elsa, decirle algo a los chicos y a las chicas para que... Estoy pensando, a ver, las cosas... No voy a decir lo que se me ocurrió porque queda feo. Lo que pensé no es nada desagradable, simplemente que es una tontera que uno siempre le dice a la gente joven, que en realidad es eso lo que pensé. Entonces pensar cómo decir algo que sirva. No sé, tratar de ser un poco de políticamente correcta, decirle que investiguen bien sobre el pasado de nuestro país para no volver a repetirlo. Escuchen, piensen, no se queden con el primer canto, que siempre el primer canto es como cuando nos enamoramos. Nos enamoramos porque nos dicen algo lindo que nos gusta en ese momento y bueno, y a partir de ahí después se verá qué pasa, para bien o para mal. Y creo que lo mismo. En este momento, a mí siempre me gusta dar algún ejemplo de lo que quiero decir. Por ejemplo, y perdonen que me meta en esa, porque realmente no me gusta, pero hay demasiada gente joven acá como para que sea interesante que lo piensen. Por ejemplo, Milei. Milei le dicen un montón de cosas que para la gente joven es una maravilla, porque es un rebelde. Es un rebelde que dice cosas que nadie se atreve, que los adultos no se atreven o los otros políticos no se atreven. Ojo con eso. Ojo con escuchar eso y no analizarlo si realmente les interesa. ¿Y quién es Milei? Que no es el tipo que está puteando y gritando hoy por los canales de televisión y ensuciando a medio mundo, sino cuál es su historia, cuál es su carrera política. Darse cuenta de eso y darse cuenta que nosotros en este momento está nuestro país, está en nuestras manos, en la de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pensar, analizar, no escuchar cantos de sirena, sino analizar y cuidar nuestro país, cuidar nuestra democracia y cuidarnos por sobre todas las cosas a nosotros mismos, para que nunca más nos pase ni lo que nos está pasando en este momento político tan difícil, ni lo que ha pasado en otras épocas, en fin, las cosas que no queremos socialmente. Queremos que los chicos estudien, que nuestra juventud estudie y trabaje, que consiga un trabajo, que pueda progresar y que puedan hacer su vida tranquilos y en paz. Perdonen que me fui para el lado de la política. Bueno, me acordé de algo que es una postura que a veces tengo frente a las cosas, escuchando a mi abuela, que yo no puedo dar un consejo de que sigan o que hagan qué, porque sería como si yo lo tengo resuelto. Y yo no lo tomo conmigo de esta manera, ¿no? O sea, me sigo planteando desafíos, sigo buscando metas y objetivos. Pero lo que sí me parece interesante, porque de repente hoy acá le estamos contando parte de nuestra historia personal, que fue seria y severamente marcada por una historia social. ¿A dónde voy? La historia la estamos haciendo hoy, constante y permanentemente. La historia se escribe cada día, en cada momento. Entonces ahí vuelvo a algo que yo también les decía en relación al compromiso. La historia la estamos haciendo hoy. Hoy elegimos y estamos haciendo un montón. Mañana vamos a ver y vamos a recordar, o bueno, en algún tiempo, pero digo, tenemos un poder enorme que muchas veces no nos damos cuenta. Eso para mí es compromiso, asumir el poder que tenemos porque estamos eligiendo cómo vivir y qué hacer. No sé. Le damos un aplauso.
Gracias, estuvo hermoso todo, hermoso estuvo. Bueno, antes de terminar, yo no sé si Mariana, si Ana o si Rolando quieren saludar a los chicos y las chicas, si tienen ganas y si no, no se sientan con la obligación, pero Mariana... No, primero les quiero agradecer enormemente a Paula y a Elsa. La verdad que estamos todos muy emocionados, pero aparte agradecerles a los chicos del proyecto Eureka Re, a Ciencia e Identidad. Y la realidad es que, bueno, que ustedes están escribiendo la historia, como dijo Paula, así que este encuentro fue para ustedes y ustedes fueron los protagonistas y bueno, y ustedes son los protagonistas de la historia que viene. Así que nada, los felicito porque las preguntas nos llegaron al corazón. Así que nada más. Bueno, yo también quiero agradecer a ustedes que se tomaron el trabajo de lo que se dijo acá, de investigar, de no creer, de escuchar, al proyecto Eureka y Ciencia por la Identidad y por supuesto a Paula y a Elsa. Y yo les quiero decir algo de cuando preguntan cómo hacemos. Hay un derecho que nunca lo pensamos, que es el derecho a la ciencia, que está establecido en la Convención, la Declaración de Derechos Humanos del 48 y en América Latina desde el 46. ¿Y quién pide el derecho a la ciencia? Las primeras acá fueron ellas. Ellas fueron a los congresos científicos y dijeron: nosotros queremos demostrar que son nuestros nietos y nietas, pero nuestros hijos e hijas no están. ¿Cómo lo pueden resolver? Y fue un desafío terrible, porque en esos momentos no teníamos idea, los científicos y las científicas, de cómo resolverlo. Fue una exigencia. Había un derecho a la ciencia para que hubiera un derecho a la identidad. Y así, creo que Paula es la primera nieta recuperada que se hizo por índice de abuelidad, ¿no es cierto? Y ahí se creó el Banco de Datos Genéticos, que es el primero en el mundo. En este país, que tiene tantos problemas, tiene grandes orgullos. La investigación del pasado la han hecho muy pocos países. ¿Y saben por qué ocurrió? Porque todos y todas nosotras, especialmente ellas, por supuesto, la exigimos en las calles siempre, porque no fue en el 83 ni en el 85. Los juicios vinieron mucho después porque estuvimos en la calle y eso es lo que queremos que estén ustedes. Y la última chiquitita que les quiero contar, yo presido el CONICET, que es el Consejo de Investigación, En 40 años el CONICET jamás se había investigado a sí mismo. Jamás se preguntó qué pasó en el CONICET durante los horribles años de la dictadura. Y fue hace 2 años, un 24 de marzo, que dijimos, creamos la Comisión de la Memoria, investigamos, encontramos en el primer momento 6 personas detenidas, desaparecidas o asesinadas, ahora son 9. Y recuperamos sus legajos, porque ¿sabes cómo... ¿Qué pasaba a estas personas en el CONICET? Le decían echado porque abandonó su lugar de trabajo. Y a veces los papás de estas personas escribían: no señor, mi hija se fue llevada por fuerza de seguridad tal fecha y por eso no volvió a trabajar. Investigamos, les entregamos a sus familiares, a sus compañeros o compañeras sus legajos. Fue recordar, y voy a contar una anécdota muy chiquita: 2 hijas de una persona desaparecida acá en la ciudad de Buenos Aires. Jamás le habían contado a sus hijos, o sea, a los nietos, de que tenían una abuela que había desaparecido. Y ese día se lo contaron. Y un niñito, que creo que no tenía ni 5 años, más chico que cuando vos te recuperaron, se acercó a la placa, no sabía leer todavía. Y la mamá le dijo: ese es el nombre de tu abuela. Y el nene se puso a acariciar ese nombre porque era el primer lugar donde estaba públicamente el nombre de su abuela. Eso lo hicimos ahora. Y por supuesto que de estos 30.000 y quizá más hay muchos, pero los tenemos que encontrar. Por supuesto los nietos y nietas, pero también a los que no están, y para no dejar de recordar, y eso lo venimos haciendo, lo están haciendo, lo siento, les toca a ustedes también agarrar esas banderas y no abandonarlas, porque esto no se puede repetir. Miren lo que está pasando en el mundo, lean los diarios, lean cómo califican a esta juventud que hizo un país mejor, y para denigrarlos y para mostrarles a ustedes que un país mejor no es posible y un país mejor es posible. Así que, chicos, chicas, lo siento,
hay mucho trabajo por delante, ustedes son los que nos van a reemplazar, así que gracias porque sé que lo van a hacer. Muy breve, porque ya se ha dicho todo lo importante. Simplemente agradecer soy el director de un centro científico del CONICET, está mi jefa acá, así que tengo que tener cuidado, en Puerto Madryn y otras ciudades de la Patagonia, que afortunadamente tiene una generación de científicos jóvenes, aquí tenemos 2, Soledad y Marcos, comprometidos con la ciencia abierta, con la ciencia dialogando con la comunidad, y de entre los múltiples vectores de diálogo y de contacto está, obviamente, el contacto con el fabuloso mundo de los derechos humanos. Es un placer, sepan que si a alguno de ustedes algún día se le ocurre ser científico, encarar una carrera científica, tiene todas las ventanas abiertas, las puertas abiertas para relacionarse con mundos apasionantes que no pertenecen al sistema científico, pero que dialogan permanentemente con él. Eso es muy bueno para que lo tengan como perspectiva laboral. Agradecer también a Alejandro, que es el padre de este formato que tanto te gustó, Elsa, donde se rompen las estructuras formales, donde un científico o una personalidad habla verdades y los demás escuchan. Aquí es un poco al revés. Simplemente Elsa me parece que dio en la clave con algunos conceptos como la rebeldía y la insurgencia que hoy parecen vacíos de contenido. Hay efectivamente actores en la vida social y política actual en nuestro país que les hablan a ustedes, a los jóvenes, con mensajes donde la libertad pareciera que es la libertad de comprar un celular o una marca de zapatillas, pero ustedes, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, tuvieron la suerte de nacer en un país donde tienen el mejor de los ejemplos de la rebeldía y de la insurgencia, y lo tienen aquí. Entonces, vaya responsabilidad que tienen, si no es la de levantar esa antorcha. Tuvieron la suerte de nacer en un país donde los ejemplos se los cruzan caminando por la calle, los pueden abrazar y los pueden saludar. Son las madres y las abuelas. Nada más. Gracias. Gracias de verdad, chicos y chicas. Y gracias a la profe. Gracias, Analía, por todo esto. Muchas gracias. Un aplauso más y nos vamos.